Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. Hoy estamos continuando la serie que arrancamos hace un par de semanas atrás y si no viste cualquier parte de esa serie te lo súper recomiendo porque tocamos lo importante que es la parte de nuestra conexión con el Padre, lo importante del temor de Dios y el deleite en las cosas de Dios, cómo es tener un corazón hacia Dios es tan crucial para esto que estamos tocando, el orden, lo importante que es tener visión financiera y lo crucial que es esto para el futuro de tu familia. Les mencionaba que cuando yo tenía 19 años de edad, Dios habló esta palabra a mi vida y me habló a los 19 años de edad, me habló con relación a mi futura familia. Yo no estaba casado, yo era un joven soltero, pero desde ese momento yo entendía que había un precio que pagar para llegar a lo que Dios me había prometido, y es ahí donde decidí guardar mi vida, es ahí donde tomé decisiones importantes que marcarían el futuro que hoy puedo disfrutar, como un matrimonio del cielo sobre la tierra, una relación increíble con mis hijos, ver a mis hijos sirviéndole al Señor. Actualmente están sirviéndole al Señor en España, ahorita están por salir a Italia y de ahí nos vamos a encontrar en el Reino Unido y cosas increíbles que el Señor viene haciendo con ellos, cosas que son simple y sencillamente el fruto de promesas cumplidas. Y todo arrancó con este salmo, el Salmo 102, y quiero que lo veas conmigo. Si no escuchaste las otras partes, te recomiendo que bajes el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar las primeras dos partes de esta enseñanza. Hoy quiero continuar, porque cuando tú y yo entendemos a dónde Dios quiere llevar a nuestras familias, podemos pararnos en base a la palabra y por fe declarar y por fe transformar y por fe vivir lo que Dios ha dicho. En otras palabras, lo que marcará tu vida siempre serán aquello que tú determinas creerle al Señor para que suceda en tu vida, en tu casa y en tu familia. Nunca el pasado tiene el poder para estropear el futuro que Dios quiere darte. Siempre va a ser determinado sobre qué te atreves a creerle al Señor. Yo quiero animarte a que le creas a Dios en grande. Yo lo hice a los 19 años de edad y hoy puedo vivir el fruto y el resultado de esto, y todavía no estoy viendo todo lo que Dios me ha prometido porque vienen cosas mayores. Y lo mismo contigo. A lo mejor estás en un lugar donde empezaste a ver, pero quiero que entiendas, vas a ver mucho más porque la mano del Señor va a estar contigo. Ahora, en el Salmo 112, léelo conmigo de nuevo, dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. En otras palabras, llega un punto donde te enamoras tanto de Dios que amas sus principios, amas la corrección de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Versículo 2, sus hijos, alguien diga conmigo, mis hijos. Ya comienza a hablar acerca de una descendencia. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Nosotros preparamos esa generación. Nosotros estamos preparando cómo serán ellos. Dice la Escritura, versículo 3, ellos mismos serán ricos. Fíjate lo que dice, ellos mismos, hablando de nuestros hijos, serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Nota, hay no solamente prosperidad, pero hay toda una contribución de la prosperidad y el bienestar que han recibido para contribuir y que otras personas se beneficien. Ellos mismos serán ricos, dilo conmigo, mis hijos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Decláralo conmigo una vez más, mis hijos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Nota, estás declarando bienestar financiero y estás declarando lo que ellos harán con la prosperidad y cómo ellos se manejarán en sus vidas con relación a cómo se van a manejar en sus vidas. Nota lo que dice, la luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos y compasivos y rectos. Son generosos, dilo conmigo, mis hijos son generosos, mis hijos son compasivos y mis hijos son rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Nota, está hablando acerca de la diferencia que nuestra familia hace en otros. Cuando tú y yo entendemos cómo se maneja la cultura actual, entendemos que suelen medir el éxito con lo que una familia posee. De acuerdo a Dios y de acuerdo a su palabra, Dios mide el éxito por lo que una familia aporta. Nota, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero luego continuó diciendo, y todas las familias serán benditas por medio de ti.
En otras palabras, siempre había la visión de bendecir a otros a través de su propia descendencia. En otras palabras, tú y yo nacimos no solamente para ser personas bendecidas, pero nacimos para multiplicar bendición a través de nuestras generaciones. Dilo conmigo, mis futuras generaciones serán de bendición. Mis futuras generaciones serán de bendición. Una familia verdaderamente próspera no es conocida únicamente por sus propiedades, sino por todas las vidas que serán transformadas por medio de ellos. Dilo conmigo, mi casa y yo seremos usados por Dios para transformar vidas. Ahora, ¿qué causa que familias limiten su visión de influencia? ¿Por qué algunas personas batallan con el concepto de pensar que sus vidas pueden ser de bendición a otros? Número uno, se ven como necesitados y no como aportadores. Cuando una familia falla en verse como Dios te ve, nos volvemos personas que sentimos que nosotros tenemos que recibir. Y tienes que entender que hay un punto en nuestras vidas donde recibimos. Te voy a decir qué es lo que tenemos que recibir: verdades. Cuando tú y yo, porque dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, ¿qué tal si tu problema está en que tienes limitaciones financieras? ¿De qué me va a servir la verdad? Es que cuando tú entiendes la verdad de Dios concerniente a la vida productiva que puedes tener, es cuando escuchamos verdades que transforman nuestras vidas. Por eso queremos animarles a que todo mundo tome con nosotros el curso que vamos a impartir los próximos 4 sábados. Los próximos 4 sábados a las 12 de la tarde, hora San Diego. Vamos a impartir un curso de 1 hora por 4 semanas. Solamente van a ser 4 horas. Después de ahí vamos a dar a diferentes opciones donde tú puedes seguir creciendo en estas áreas. Pero quiero que entiendas que tu vida no cambia porque alguien te suple una necesidad. Tu vida cambia cuando desarrollas la fe para ser una persona productiva y que entiendes a dónde Dios quiere llevar tu vida, a dónde Dios quiere llevar tu casa, a dónde Dios puede llevar tu familia. Una mentalidad de escasez, escúchame. Una mentalidad de escasez hace que una familia piense siempre o constantemente: ¿y a mí quién me va a ayudar? Yo necesito recibir. Nunca tenemos suficiente. Esa mentalidad de insuficiencia es la mentalidad de engaño que el enemigo ha buscado que tú y yo tengamos para siempre vivir con limitación y para siempre ser codependiente de algo o de alguien, cuando tú y yo hemos sido llamados a vivir diferente. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra es la expresa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo que vemos que Dios ofrece a uno es porque está dispuesto para todos, pero se requiere de fe para vivirlo. ¿Ves? En Génesis 12:2, otra vez le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y serás una bendición. En otras palabras, donde empiezas no es donde terminas, pero la única manera de cambiar tu futura historia es que tienes que cambiar tu presente forma de pensar. El psicólogo Martin Seligman dijo lo siguiente: encontró que las personas que viven con un propósito orientado al servicio experimentan mayores niveles de bienestar, resiliencia y satisfacción. En otras palabras, cuando tú y yo tenemos una visión de mejorar la vida de otros, de aportar a la mejora de otros, es cuando nuestras propias vidas cambian. Simon Sinek dijo lo siguiente: las personas no encuentran significado en lo que reciben, encuentran significado en aquello a lo que contribuyen. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender por qué algunas personas no se sienten capaces de ser de bendición es porque piensan que su semilla no hace gran diferencia. Dice: oye, esto es lo único que yo pudiera ayudar. ¿Qué diferencia va a hacer? Quiero que entiendas, amigo, lo pequeño que tú haces tiene o produce un resultado extraordinario para tu vida. Una sola semilla pequeña puede transformar grandes cosas. La Biblia nos habla acerca de lo pequeño de la semilla de mostaza, por ejemplo. Dice que es una de las semillas, es la más pequeña de las semillas, pero cuando está sembrada y produce fruto, se vuelve una hortaliza, se vuelve algo tan frondoso y tan grande que otros pájaros llegan y se anidan en ello. En otras palabras, nunca limites el tamaño de tu semilla. Una de las historias más increíbles de la Biblia se encuentra en Juan capítulo 6, cuando un niño aportó su merienda, cuando aportó su lonche
para que la vida de otros fuera impactada. Él escuchó que había una necesidad, como que ¿dónde vamos a conseguir comida? Y llegó este niño que quizás escuchó que estaba ahí cerquita. Llegó y dijo, bueno, yo aquí tengo mi lonche, yo les aporto mi lonche. Y los discípulos se lo trajeron y se lo enseñaron a Jesús. Dijeron, oye, este niño dice que aquí están los 5 panes y 2 peces. En otras palabras, yo personalmente creo que de alguna manera los discípulos o el discípulo que presentó lo que el niño le ofreció, quizás hasta estaba menospreciándolo. Mira, pobre chamaco, dice que con esto, que él pone su lonche. Jesús tomó el lonche de ese niño y lo bendijo, y todas las cantidades de miles de personas que estaban ahí presentes, todos comieron. Todos comieron, y al final el niño se llevó las 12 canastas de comida que sobraron. 12 canastas, en otras palabras, lo pequeño hizo la diferencia, pero no solamente hizo la diferencia para la gente, hizo la diferencia para su propia vida. Lo mismo sucede contigo. Cuando paras de pensar que lo tuyo es demasiado pequeño y aportas lo que tienes, es cuando tu vida hace la diferencia en la vida de otros. Me encantó algo que dijo la Madre Teresa. Ella dijo lo siguiente: no todos podemos hacer grandes cosas. No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con un gran amor. Pero sí pequeñas cosas con un gran amor. ¿Ves, amigo? Es lo pequeño con amor que tú y yo hacemos que contribuye a algo o un futuro extraordinario. La tercera razón por la cual un montón de personas se descalifican de ser una familia que pueda ser de bendición a otros es pensar que es el deber de otros. Gente dice que no, pues eso es bronca del gobierno, ese es el deber del gobierno, o es el deber de la iglesia, o es el deber de los ricos. Alguien más debe de ayudar, alguien más debe hacer, y te excluyes de la ecuación. Cuando la realidad de las cosas es que nosotros tenemos algo que podemos aportar, algo que puede marcar la diferencia en la vida de otros. Porque no es el tamaño de quien tú eres lo que trae el cambio, es el tamaño de quien es Dios en ti lo que trae el cambio o lo que marca la diferencia. En Lucas capítulo 10 la escritura nos enseña cómo el samaritano hizo eso, tuvo esa mentalidad. Él podía haber sido el que se sintiera menos responsable de tener que afectar la vida del hombre que había sido golpeado. Sin embargo, él consideró que lo que él podía hacer, que si él podía ver la necesidad, él podría aportar a ella. Y su vida marcó una diferencia. Y es increíble porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu casa y con tu familia. Él quiere levantarnos para no solamente nosotros hacer grandes cambios, pero Él quiere levantarnos para que nuestros hijos aprendan a través de nosotros, porque no es lo que les dices a tus hijos lo que ellos aprenden, es lo que modelas a tus hijos lo que ellos aprenden. Quiero que veas de nuevo conmigo Salmos 112, versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Está hablando acerca de un formato de familia que tiene la perspectiva clara. Nosotros no estamos nada más para el momento, estamos para cumplir un propósito. Y cuando tú y yo sembramos esto, no solamente que aceptamos esta verdad, o sea, cuando yo vi esta escritura a los 19 años de edad, yo entendí, Dios me escogió para, a través de mi vida y de mis hijos, traer bendición, no solamente a mi generación, pero futuras generaciones. Ahora, yo tengo el tremendo honor de que antes de haber sido papá de Hannah, Alessandra, Samantha, Joseph y Abri, primero fui un líder espiritual. Tengo hijos espirituales. Y una de las cosas que yo siempre le he creído al Señor, desde antes, escúchenme, desde antes de tener a mi esposa, desde antes de tener a mis hijos, era que todas las personas que llegaran bajo la cobertura de la roca, que todas al llegar a la roca sus vidas fueran transformadas y se volvieran una casa bendecida que es de bendición. Y yo he encontrado que eso es lo que Dios hace en todas las familias que llegan a la roca, sin importar en qué condición llegan. Todas crecen, todas prosperan, a todos les va bien. Nada más si hago la pregunta en el campus en el que estás viéndome el día de hoy o donde estás escuchando esto, ¿cuántos de ustedes de que llegaron a la roca han crecido y han prosperado y les ha ido mejor? Es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de familias, empresarios, de todo, que han crecido, que Dios los ha levantado, personas que no eran empresarios, que trabajaban para otros. Es impresionante cómo Dios los ha levantado y cómo Dios los volvió empleadores. Pasaron de ser empleados a ser empleadores, pasaron de guiar o trabajar para pequeñas empresas y se volvieron a grandes empresarios. Y Dios está haciendo esto alrededor de la roca. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor para que suceda. Le pedimos a Dios que estas cosas sucedan. Por eso no es casualidad que estás escuchando este mensaje el día de hoy.
Pero tú y yo tenemos que tener la fe para ello. La fe para esto, para que nuestros hijos sean de bendición. Entonces quiero que lo leas conmigo. Dice, aún en las tinieblas brillan para los íntegros la luz. O sea, aún cuando parece que nos va mal, nos va bien. Dice, para quienes son compasivos, clementes y justos, le va bien al que presta con generosidad y maneja sus asuntos con justicia. Quiero que veas algunas cosas aquí. Familias. Cuando como familias tomamos la iniciativa de prosperar para a través de nuestros hijos y nuestra descendencia ser de bendición, vas a encontrar estas cualidades. Número 1, mantienen una visión de bendición. Siempre la visión es, mi familia es para ser de bendición. Voy a crear hijos para que sean de bendición. Entonces tú tienes que entender que tienen que haber unas cualidades básicas en nosotros. Lo primero es la visión de bendición. Digan conmigo, Dios, dame visión para ser de bendición a través de toda mi familia a otros. Cuando tú y yo tenemos esto, entendemos que las familias con legado no preguntan qué podemos recibir. Las familias con una mentalidad de legado, familias con una mentalidad o con una visión de legado, siempre estamos pensando cómo podemos bendecir. ¿Cómo podemos bendecir? Hay personas que toda la vida están preguntándose cómo puedo recibir. Otros estamos pensando cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar, cómo podemos nosotros hacer la diferencia a favor de otros. Tienes que entender, antes de que Dios le hiciera el milagro que tanto añoraba Abraham, primero cambió su corazón. Cambió su corazón, cambió su identidad. Demasiadas personas, ese es el problema de sus vidas, manejan una identidad de pobreza, una mentalidad de escasez, y Dios quiere romper eso de tu vida y Él quiere traer libertad a tu vida. Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás bendición. Alguien diga conmigo, Dios me escogió para levantar una familia con visión, para levantar una familia que transforma, y me escogió a mí para hacerlo. Stephen Covey dijo, comienza con el fin en mente. Comienza con el fin en mente. Cuando tú y yo queremos ser de bendición, tenemos que pensar con el fin en mente. Yo estoy pensando en cómo mis nietos y mis bisnietos van a ser de bendición. Hace unos días, mientras estudiaba la historia de Joiada, este sacerdote, el sumo sacerdote que fue el que preparó a un rey, y dice la escritura que él vivió 130 años y mientras él estaba en vida, la nación entera se alineó al Señor. El rey que estaba a reinar, los reyes que le tocaron, todos se alinearon con el Señor. Es increíble por la influencia que él fue. Yo le estoy creyendo a Dios por una vida muy larga. Si este tipo vivió a 130 años, yo el otro día estaba caminando y dije, Señor, si a él le pudieses dar 130 años de vida, yo los quiero vivir también para buscar ser una influencia que influya sobre múltiples generaciones. Entonces, ¿qué estamos buscando hacer? Estamos cambiando el script, estamos cambiando estamos manteniendo una visión que nosotros estamos en esta tierra para ser de bendición. Dilo conmigo, mi casa y yo estamos en la tierra para marcar una diferencia, y una diferencia de bendición. Número 2, personas con ese tipo de mentalidad, personas o familias que prosperan para ser de bendición. Número 1, mantienen una visión de bendición. Número 2, sirven a otros con lo que Dios les ha confiado. Dije, sirven a otros con lo que Dios les ha confiado. En otras palabras, cualquier cosa que tú y yo tenemos, lo tenemos de parte de Dios. ¿Qué debemos estar haciendo con ello? Sirviendo con ello. Dije, servimos a Dios con ello. Servimos a Dios con ello. En Marcos 10:45, Jesús dijo lo siguiente: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, entendemos, si soy empresario, voy a levantar una empresa que crea empleos dignos. Como matrimonio, si mi matrimonio está bendecido, entonces voy a mentorear a otros matrimonios. Si mi familia recibe algo, vamos a aportar a las misiones, vamos a apoyar a las naciones. Mi negocio que levante va a aportar a la comunidad.
Hogares vamos a abrir puertas para discipular a otros, para entrenar a otros. John Maxwell dijo, la verdadera medida de liderazgo es la influencia, y la influencia siempre se expresa sirviendo a otros, sirviendo a otros. En otras palabras, todo lo que Dios me da es para ponerlo al servicio del Señor. Recuerdo, Michelle y yo, cuando recién nos casamos, teníamos la visión de siempre ser de bendición. Y recuerdo la primera casa que Dios nos dio, que era un sueño tenerla. Recuerdo que inmediatamente lo primero que hicimos fue abrirlo y comenzamos a discipular y entendíamos, si hay un propósito que tendrá nuestra casa, no solamente será para crear a nuestros hijos, pero también que sea un lugar donde levantamos a futuros hijos espirituales. Y fue increíble porque ahí es donde se dio lo que tenemos hoy en día, mucho el liderazgo que tenemos hoy en La Roca, mucho de él, pero no todo de él. Pero ahí empezó, y muchos otros liderazgos se han dado en los grupos, en las casas de personas que abren sus casas. Yo te digo, tú quieres creerle al Señor para tu propia casa pagada y le pones lo que quieras, ponla al servicio del Señor. Dije, ponla, en otras palabras, todo lo que tenemos es para servir a otros. Los recursos que tenemos, los negocios que tenemos, todo lo que Dios nos confía en las manos, que todo sea para servir. Pero tienes que entender, no es lo que dices, es lo que haces. Tus hijos aprenden lo importante que es el servicio porque te ven a ti, papá, porque te ven a mí, mamá, porque te ven, y porque te ven, ellos repiten lo que ven en ti. Qué importante entender que multiplicamos servicio cuando somos serviciales. Demasiadas personas piensan que cuando ya llegas a un cierto punto de ministerio, que ahora la gente como que te tiene que servir a ti, te equivocas. Eso es un absurdo. Cuanto más Dios nos usa, más servimos. Cuanto más Dios hace con nosotros, más entendemos que todo lo que tenemos ha sido por la mano poderosa del Señor. Saben que hablaba esto el día de hoy con el liderazgo de La Roca en mi discipulado, y veíamos cómo diferentes reyes estaban completamente entregados al Señor hasta que crecieron. Y una vez que crecieron, el factor común es cuántos de ellos dejaron de confiar, cuántos dejaron de depender, cuántos dejaron de ser leales. Porque tarde que temprano, la prueba más grande de tu vida es qué haces con el crecimiento de tu vida. Y es increíble ver que muchos líderes, ese es el problema, que llegas a un punto donde piensas tú ya no tienes que servir. Tú ya no tienes que bajarte con la gente, a tratar con la gente, y tenemos que entender, aunque el enfoque de nuestra energía se va hacia lo que tenemos, hacia nuestra asignación, nunca debemos de perder lo crucial que es de seguir sirviendo a la gente. Dije de seguir sirviendo a la gente. La tercera cosa que familias con una visión de ser de bendición familiar tenemos es que enseñamos a nuestros hijos y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esto? Número uno, compartes tu fe, compartes tu historia, compartes la sabiduría que Dios te ha dado, compartes la experiencia que Dios te ha dado, compartes lo que Dios ha hecho en tu vida con otros, los dones, tu testimonio. Esas son las cosas que estás buscando compartir con otros. ¿Por qué? Porque estás dando de gratis lo que recibiste de gratis. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 10:8. De gracia recibiste, de gracia dar. Es importante que entendamos que nunca ha sido esperado que tú des algo que tú no tienes. Es impresionante cuántas personas, por ejemplo, en cuestiones de diezmos y ofrendas, cuando gente dan ofrendas o ofrendas especiales, hay mucha gente que siempre se está comparando, y hay muchos círculos donde gente pareciera que exigen de gentes lo que no tienen. Dios nunca te pide lo que no tienes, pero sí siempre pone una dependencia de aquello que sí tienes. De ser de bendición. Nunca compares tu dar con el de nadie. Tu dar tiene que ser conforme a la medida de tu fe y conforme a lo que Dios habla a tu corazón y como Dios te dirige. Lo mismo con tu fe, de compartir tu fe, de compartir todo. Todo lo que tú y yo tenemos proviene de la mano poderosa del Señor. Qué importante entender que Dios nos hace de bendición. La mayor bendición que una familia puede ofrecer no siempre es económica, muchas veces va a ser espiritual, emocional, relacional. Qué importante entender que algo que sí podemos ser es que mi casa y yo siempre seremos de bendición. Dilo conmigo, mi familia y yo siempre seremos de bendición a otros. Rick Warren dijo esto: Dios nunca bendice solo tu beneficio, para tu beneficio, te bendice para que seas una bendición para otros. Entender este concepto, entender que esto es lo que tú y yo enseñamos a nuestros hijos, crear esta cultura de familia. Nosotros somos de bendición a otros. Dilo conmigo, mi familia y yo somos de bendición a otros. Somos de bendición a otros. La cuarta cosa, el cuarto principio que tú y yo
ponemos en práctica, cuando tenemos la visión de que nuestra familia será de bendición, es que enseñamos a la siguiente generación a hacer lo mismo. Enseñamos, somos intencionales. Mi padre fue intencional en llevarnos a buscar del Señor, en que fuéramos parte de la comunidad, en que le sirviéramos al Señor. También fue intencional en que aprendiéramos a dar al necesitado, que si veíamos a alguien pasando una situación difícil, no hacerte el ciego ante esas necesidades, sino especialmente dentro de la comunidad. Cuando veía una necesidad, no era que el pastor le decía, oye, ve y ayuda a esta persona que no tiene con qué comer. Veía que había una necesidad y tomaban mis padres la iniciativa y iban y ayudaban. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y de hecho, yo te digo esto, cada generación debería de agrandar su dar. Dije agrandar su dar. ¿Por qué? Porque al fin del día, lo único que nos llevamos de aquí es nada. Te voy a decir que te vas a llevar tu alma y el alma de tu familia, el alma de las personas que impactaste para Jesús. Fuera de eso, tú y yo nos llevamos absolutamente nada. Es increíble cuando tú y yo entendemos lo crucial que es enseñar a nuestros hijos y llevarlos, porque una cosa es tú y yo hacer, otra cosa es enseñarles a ellos a hacer. ¿Y cómo les enseñamos? Modelándolo, pero también trayéndolo con nosotros. Tú tienes que entender, la naturaleza humana desde chiquito, recuerden, la naturaleza humana es egoísta. ¿Y cómo rompes ese control del egoísmo? Dando, entendiendo lo importante que es ayudar a otros, lo importante que es aconsejar a otros, apoyar a otros. ¿Con qué? Con lo que Dios pone en tu corazón apoyar y con la necesidad que tú ves que hay que suplir. ¿Ves? Hay muchas personas que están acostumbrados a ver personas con necesidad y a ignorarlo. Otra cosa es cuando tú entiendes que Dios te ha posicionado a ti y te da algo para que seas de bendición. Vuelvo a repetirte, esta es la mentalidad que tenemos que aprender y desarrollar. Hay especialmente personas que toda tu vida batallaste. Dije, en especial personas que toda tu vida batallaste y que toda tu vida estuviste batallando. Hay dos tipos de personas: el que nunca han tenido nada, que cuando llegas a tener lo quieres cuidar y proteger pensando como que si lo das te vas a perder de algo o vas a quedarte sin nada. Y te equivocas, mi amigo. La Biblia nos enseña cada vez el que aporta, dice la Escritura, el que da al pobre presta a Dios y Él seguro pagará. Yo tengo la meta de vivir teniendo a Dios endeudado, como ayudando todo lo que podamos. Por eso en La Roca tenemos Operación Vive. En cada una de las áreas de ministerio siempre estamos aportando a esto porque es crucial. Siempre podemos ser de bendición. Deuteronomio 6:6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cómo lo hacemos? Hablándole de ello, llevándolo a hacerlo, entendiendo que la diferencia no la marcas simple y sencillamente porque lo dices, pero porque lo modelas. Segunda Timoteo 2:2, lo que me han oído decir, le estaba escribiendo a Timoteo, lo que me has escuchado decir, encárgaselo a personas dignas de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le está diciendo, mira, Pablo le está diciendo, Timoteo, te encargo esto. Y luego Timoteo a hombres fieles y esos hombres fieles a otros, que es una multiplicación. Nota, ahí estamos viendo la parte de hijos espirituales. ¿Ves, amigo? Tus primeros hijos que tú tienes en tu casa son tus hijos naturales, si es el caso. Pero Dios también tienes que entender, tú y yo trabajamos en ambos ámbitos. Enseñamos a nuestros hijos naturales y enseñamos a nuestros hijos espirituales. Entendemos que la bendición continúa a través de nuestro linaje. Ese es el modelo de legado. Servimos a otros como familia, permitimos que los hijos participen en los proyectos de ayuda, enseñamos a apartar una parte de los ingresos para bendecir y involucramos a los hijos en decisiones de generosidad y servicio. Esas son las cosas que John D. Rockefeller estableció. Nota, están los Vanderbilt y los Rockefeller. Ambos estaban vivos alrededor del mismo tiempo. Los Vanderbilt ves mil cosas, la falta de temor de Dios, la falta de conexión con el Señor, toda la iniquidad y todo el rollo, pero también ves que ellos no ayudaban, no disparaban ni en defensa propia, no ayudaban ni contribuían a nada ni a nadie. Y por eso ves que ellos en una generación, perdieron la mega fortuna que tuvieron. Los Rockefeller nunca dejó de diezmar, nunca dejó de ayudar.
Hasta la fecha, tienen organizaciones, ellos trabajan con educación, ellos trabajan aportando a educación, con temas de alimentación, con temas de iglesias, con temas, o sea, la organización de ellos siguen dando y siguen contribuyendo. O sea, John D. Rockefeller falleció hace más de 100 años atrás, sin embargo, sus generaciones continúan siendo de bendición. Pero él dijo algo bien importante, él dijo, nunca pudiera haber dado mi primer $1,000,000. Nunca pudiera haber diezmado mi primer $1,000,000 si no hubiera sido fiel con el $1.25 que diezmaba cada semana. Él entendió el concepto que es de menos a más. Él entendió el concepto que donde empiezas no es donde terminas, pero tienes que empezar en algún momento. Entonces yo te hago la pregunta de frente a ti, amigo. ¿En qué áreas de tu casa, en qué áreas de tu vida has sentido que tú no puedes? Y que has vivido con esa limitación psicológica, moral. Yo quiero invitarte a que el día de hoy determines que tú y tu casa serán de bendición y empieza donde estás. Empieza ayudando donde estás, empieza sirviendo donde estás, empieza haciendo la diferencia donde estás, empieza ahorita donde estás con tus hijos. Que es más, si te encuentras en una condición ahorita que no tienes nada, estás en una súper, porque entonces tú y tus hijos verán la mano del Señor y tus hijos continuarán lo que tú empieces. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, por favor, ahí donde estás. Dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra y el poder que tu palabra tiene para transformar mi vida, mi casa y mi familia. Dilo conmigo, en el nombre de Jesús, mi Dios, hoy recibo tu palabra y declaro el poder de tu palabra para transformar mi vida, mi casa y mi familia. Declaro, Señor, que en mi casa habrá abundancia. Declaro que mis hijos conocerán tu provisión abundante, Señor, y mi descendencia será bendita y es bendita por tu mano poderosa. Dile conmigo, Padre, hoy te pido, haz de mi casa, haz de mi vida y de mi familia una bendición. Úsanos para hacer bendición a generaciones. Transforma mi corazón, transforma mi mentalidad. Perdona, Señor, las cosas que he aceptado como verdad, pero que son engaños generacionales de pobreza y de escasez. Perdóname, Señor. Perdona la mezquindad. Perdona aquello que yo permití en mi vida de mezquindad, pensando de que esto es mío. Y he olvidado, Señor, que si tú me das algo, es para ser de bendición. Usa mi vida para ser de bendición. Usa mi familia, usa mi descendencia. Dame la oportunidad de poder ver generaciones caminando, Señor, en la herencia de los justos, en la herencia, Padre Santo, que me has prometido a través de tu palabra, y que mi descendencia sea poderosa, que sea grandemente influyente en traer bienestar y bendición en todos los sectores, Señor. Haz de mi familia, Señor, danos empresas que empleen a millares de familias, Padre Santo, y con salarios dignos, Señor, salarios que hagan la diferencia en sus casas y en sus familias. Úsame para levantar organizaciones, Señor, que sean de beneficio y de ayuda para otros, para el necesitado, aquel que no puede regresar la ayuda, Señor, que podamos ser de bendición en ellos, bendición en niños, bendición en familias. Padre, úsanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dile conmigo, gracias, Padre, porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dile conmigo, Padre, gracias. Gracias por lo que haces en mi vida y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras apartado de Dios, ves, la Biblia empieza diciendo que bienaventurado el hombre. Estas bendiciones son para ese hombre, esa mujer que deciden caminar con el Señor. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, si tú te encuentras apartado o apartado de Dios, hoy regresa a Dios. Te invito a que hagas esta oración ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida y sé tú el Señor de mi vida. Padre, yo reconozco que he fallado, que he pecado, y te pido que me perdones. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Señor, ten misericordia de mí. Dile conmigo, Padre, gracias por tu amor y gracias por la gracia tuya, Señor, sobre mi vida. Hoy declaro, Padre Santo, que ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, les dejo aquí el código QR para el curso que vamos a tener, que arrancamos este próximo sábado a las 12 de la tarde, hora Pacífico. Y quiero invitarlos a que participen de este curso, todos los que necesiten. Si tú necesitas crecer en tu economía, yo quiero invitarte que tienes que entender que todo empieza con verdades, principios que son fundamentales
para el futuro. Entonces, anímense, sean parte de esto. Le creemos al Señor por sus vidas. Estamos orando por ustedes, intercediendo por rompimiento que viene a favor de sus vidas, sus casas y sus familias. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.